dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta aquí la palabra de Dios. Le invito a que inclinemos el rostro para orar al Señor y pedirle a Él que bendiga esta palabra, dándonos entendimiento a nosotros para poder comprenderla y también para preparar nuestros corazones para aceptarla con mansedumbre y no altivo de corazón, porque es palabra de Dios. Amado Señor, venimos a vos para darte gracias en esta mañana, primeramente por poner este deseo en nuestro corazón de estar aquí congregados, Señor. Esta es tu voluntad, Señor, que todos tus hijos se congreguen el día de resurrección, domingo, en un lugar para adorarte en espíritu y en verdad, para tener esta fiesta de coinonía y sobre todas las cosas para ser enseñados, instruidos, exhortados por tu palabra, porque realmente la necesitamos, porque ciertamente nuestro corazón, con nuestros sentimientos y nuestra personalidad, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y lo único que puede, Señor, guiar nuestro corazón en el camino de la piedad, y lo único que puede demostrar a nuestras vidas realmente quiénes somos, es tu palabra, que es viva y eficaz, y es un espejo, Señor, donde nos muestra el varón perfecto que eres tú, Jesucristo. Y nosotros, Señor, estamos en ese camino, sabiendo que tu mano soberana está sobre nosotros para cumplir ese plan de forjar vos en nosotros, oh Padre, por medio de tu verdad y de tu presencia en nosotros, Espíritu Santo, esa imagen perfecta de Jesucristo. Señor, todos estamos caminando juntamente contigo y te necesitamos. En esta mañana, Señor, te pido y te ruego por mis hermanos, por mi vida, que nos dé luz y entendimiento y tengamos realmente corazones sinceros, Señor, para aceptar esta tu palabra, Señor, porque tiene que ver con nuestros corazones y tiene que ver con las relaciones, Señor, personales aquí en el cuerpo de Cristo y con aquellas personas que no te conocen. Es decir, cumpliendo el segundo mandamiento, amar al prójimo con un corazón sincero, sin doblez. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo pienso que la mayoría, que todos nosotros, hemos escuchado alguna vez de parte de un abuelo, de una abuela, de un tío o de una tía o de un amigo, el famoso cuento de Aladino. El que no lo sabe, el cuento de Aladino, este muchachito que se llama Aladino encontró una lámpara, la cual frotó y salió el genio de la lámpara. Y le pidió, el genio de la lámpara le dijo a Aladino: te pido una cosa, yo soy el genio de la lámpara, pide 3 deseos que yo te lo voy a realizar. Y si en esta mañana, supuestamente, apareciera el genio de la lámpara, ¿cuáles son tus 3 deseos ahora? ¿Qué 3 cosas pedirías? ¿Estás pensando? Primer deseo, segundo deseo y tercer deseo, sabiendo que todo deseo nos lleva a una meta. Estoy seguro que todos nosotros en diciembre de 2022 queríamos que Argentina salga campeón, queríamos ver a Messi levantando la copa y queríamos que Argentina goleara ¿a quién? A Francia. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Si aquel hermano que es de Boca
hubiera querido el otro día, la semana pasada, que Boca salga campeón a Libertadores, goleando al equipo de Brasilero y traiga la Copa Libertadores, ¿dónde? A Argentina. ¿Sí o no? Si sos hincha de un fútbol de Central o de Newell's, el clásico, querés que siempre lo gane ¿quién? Al equipo en el cual vos fanatizás. ¿Sí o no? Sí. No estoy descubriendo tu corazón, estoy descubriendo mi corazón. Si sos jovencito adolescente, querés llegar a la meta de ese joven que tiene pinta, que viste bien, que tiene un modelo al cual seguir. Si sos papá y mamá, seguramente querés ver tus hijos que avancen, que progresen, que cumplan sus metas. Todos tenemos deseos. Y en España dice, y se hizo un estudio, para motivar a alguien tenemos que apelar a los 3 grandes e inevitables deseos que tienen todos los seres humanos. Niños, adolescentes, adultos y ancianos. Y el primer deseo es pasarla bien, disfrutar y sentirse seguros. Que es más que nada, ellos dicen, el deseo hedónico. El segundo deseo, ellos dicen que es la necesidad de querer y de ser queridos, y de ser reconocidos y valorados. Ese es el deseo de la vinculación social que todo ser humano quiere. Y el tercer deseo, estudiaron, impulsa a progresar, a sentirse capaz, a encontrar sentido a las cosas. Nadie quiere sentirse insignificante y sentirse empantanado. Hay en nosotros un deseo de sentido, de superación, de progreso que no podemos evitar. Bueno, estos 3 puntos nos llevan a pensar en uno mismo y a hacer idolatría de uno mismo. En el contexto que estamos hablando, ustedes saben muy bien que el domingo pasado se predicó, no este texto que voy a decir, sino hace 2 domingos atrás, porque el domingo pasado predicó el hermano Manu, reemplazándome, que se habló de que, habiendo, el versículo 22, para entrar en contexto, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, dice la palabra de Dios, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, para el amor no fingido, amándose unos a otros de forma entrañable, es decir, amándose sinceramente. Y se nos dejó un ejemplo a seguir, porque la Biblia dice que Cristo nos dejó ejemplo para seguir, y todos saben muy bien que Jesucristo en la última cena dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y también se nos exhorta a nosotros a amar al prójimo como uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, esto de lo que estoy hablando del capítulo 2, versículo 1 al 3, está en el contexto del amor fraternal, del amor sincero, que todos nosotros debemos relacionarlos en la congregación y en la sociedad. Amar al prójimo con amor sincero, sin doblez y sin engaño. Y en esta mañana, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le baja la revelación de Dios y nos da luz a nosotros para poder comprender los 3 deseos de Dios que Él quiere que pongamos por obra para poder entre nosotros caminar con ese amor sincero. ¿Y cuáles son? Desechad, deseen y gusten. El primer punto que quiero tocar es desechar, que es el primer deseo de Dios para nosotros en esta mañana. ¿Y qué dice? Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Los primeros 4 pecados lo conocemos y todas las detracciones, el verdadero significado es y todas las murmuraciones. Entonces, desechando. Y para poder, hermanos, amar sinceramente,
Para poder amar entrañablemente a nuestro cónyuge, a nuestro hermano, a nuestro prójimo, debemos desechar 5 pecados que interrumpen la relación personal de los unos con los otros. ¿Y cuáles son? El primero, malicia. Toda malicia. El segundo, todo engaño. El tercero, hipocresía. El cuarto, envidias. El quinto, todas las murmuraciones. ¿Dónde se encuentra todo esto? En mi corazón. ¿Y dónde se encuentra todo esto? En vuestro corazón. Y alguien que ha experimentado el impacto de la conversión, para poder amar así, todos los días se debe despojar del viejo hombre. Porque esa palabra desechando, el significado literal es de despojarse de la ropa. Por ejemplo, nosotros vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22, lo leo yo, no lo busque, dice: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre. Y la primera cosa que nosotros debemos de vestirnos es ¿de qué? De la malicia. ¿Y qué es la malicia? Es la inclinación de hacer el mal al prójimo con el objeto de hacerlo sufrir. El engaño consiste en obtener ventajas sobre otros mediante ardiles y una palabra muy conocida para pocos, triquiñuelas. La hipocresía son las acciones falsas con las cuales uno pretende ser o hacer algo que no es o no hace. Antiguamente identificaba a un actor que usaba una máscara en una presentación teatral. La palabra describe cualquier conducta que no sea verdadera o coherente con lo que alguien realmente cree o afirma hacer. Ser un hipócrita es mantener una máscara para engañar ¿a quién? A la persona. Pero tu carácter verdadero es totalmente contrario a lo que vos le demostrás a la otra persona. Y bueno, esto lo vemos en Pedro. Pedro en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 13, se portó hipócritamente porque cuando estaban los hermanos gentiles, él comía con ellos, pero cuando vinieron los hermanos judíos de Jerusalén, se apartó de los hermanos gentiles y empezó hipócritamente a dejarlo de lado y a comer ¿con quién? Con los creyentes judíos. A tal punto que el hijo de la consolación, que es Bernabé, fue arrastrado por la hipocresía ¿de quién? De Pedro. Entonces vemos que la hipocresía es un pecado oculto que aún el nuevo creyente lo afecta a tal punto como el hermano Pedro. La envidia también indica celos que demuestran realmente en el corazón tener aquello lo cual tiene el prójimo y vos lo no tenés. Y generalmente la envidia te lleva también al rencor. Pilato, sabiendo que habían entregado a Jesús, los fariseos y los escribas, ¿saben por qué? Por envidia. Los hermanos de José vendieron a José, ¿por qué? Por envidia. Y todo lo que tiene que ver, obviamente, con las distracciones, que es la murmuración. ¿Y qué significa todas las distracciones? Todas las veces que vos te acercaste a una persona y hablaste a esa persona de otra persona que estaba ausente para deformar su imagen o compartir el pecado en el cual había caído, eso es distracción, eso es murmuración. Por lo tanto, hay que despojarse, que es un mandamiento, no en el momento de la conversión, bueno, ya me despojé del viejo hombre, no, todos los días, todos nosotros, para poder mantener y amar sinceramente a nuestro prójimo, prestan atención, debemos despojarnos de toda malicia, de todo engaño,
de toda hipocresía, de toda envidia y de toda murmuración. Siempre, todos los días. Porque cuando todos los días yo me levanto y no me sujeto y no voy a la palabra de Dios como vamos a ver adelante, y no me encuentro con mi Señor personal, nuestro corazón siempre va a inclinar ¿para qué? Para eso. Y esto tiene que ver, amados hermanos, con la naturaleza del viejo hombre que está en mi vida y que está en vos. Y por más cara de bueno que yo tenga, y por más cara de bueno que vos tengas, eso está en tu corazón. Cuando dejamos seguir ¿a quién? A Cristo. Y eso es una realidad. Seamos sinceros a la palabra de Dios. Seamos sinceros con nuestro corazón. Seamos sinceros con nosotros mismos. Porque la palabra lo dice. Y esto nada más, hermanos, que es el carácter ¿de quién? De Satanás. Que maliciosamente, teniendo un plan desarrollado en su corazón, basado en un engaño, para maltratar al hombre por un tiempo determinado, se acercó a Eva hipócritamente mostrando una máscara. Y en esa hipocresía, el propósito de todo esto, por cual llegó a hacer eso, es porque tenía envidia ¿de quién? De Dios y de lo que todo él tenía. Y detractó delante de quién? De Eva, murmurando, con que Dios ha dicho estas cosas. Empezó a murmurar llevando a la mente de Eva a una persona, que es el Dios soberano. Y con engaño le dijo, mirá Eva, el día que vos comas de ese árbol vas a conocer el bien y el mal y se vas a hacer como Dios. Hipócritamente estaba abrazando y ese plan desarrolló en su corazón. A tal punto que habiendo murmurado con Dios, engañó a Eva y su plan maléfico de alcanzar aquello que él quería, de sojuzgar la tierra y de esclavizar al hombre y reinar como príncipe de este mundo. Y lo logró. ¿Sí o no? Bueno, ese es el carácter cuando nosotros somos guiados por el pecado. Agustín Nociapura, nuestro amado hermano que se está preparando en Inglaterra. Agustín Hispona dijo lo siguiente: la malicia se deleita en el mal de los otros. La envidia desfallece ante el bien de otros. El engaño imparte duplicidad a los corazones. La hipocresía o adulación a la lengua. Las distracciones o las murmuraciones lastiman el carácter de otros. Cualquier pecado de estos que haya sobrevivido después de nuestra conversión debe ser aniquilado bajo oración y bajo la comunión íntima con nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Porque son todas barreras para poder amar concretamente, de una forma sincera, de un amor entrañable, ¿a quién? A nuestro prójimo. Porque está dentro de este contexto. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es como un espejo, que muestra realmente nuestra condición y nuestra realidad. ¿Cuánto lo creen? Sí, ya lo está haciendo la palabra de Dios ahora mismo con mi vida, como lo hizo conmigo la semana pasada y como lo está haciendo con vos ahora. Todos nosotros debemos ir a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder todos los días confiar en el Señor de Cristo sobre nuestras almas, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra conducta. ¿Para qué? Para progresar realmente en la santificación progresiva, la cual me lleva a amar a mi hermano o a mi prójimo con un entrañable amor, con un amor sincero. Por eso, el apóstol Pedro nos lleva al segundo punto, que dice: deseen como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque lo único que inmuniza, lo único que demuestra realmente la condición de nuestro corazón diariamente es ¿qué?
la palabra de Dios. Y hace una comparación. Deseen la palabra de Dios no adulterada como un niño recién nacido. Amados hermanos, estos hermanos tenían una verdadera regeneración. Estos hermanos estaban convertidos, por lo tanto esta palabra es para nuevos creyentes. Nosotros siempre debemos oír la palabra de Dios. Estas personas estaban elegidas, porque dice la palabra de Dios en Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia, elegidos según la presencia de Dios Padre para alcanzar y ser, como dice aquí la palabra, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Dios Padre soberanamente los eligió. ¿Para qué estos cristianos? Dios Padre nos eligió a nosotros, ¿para qué? Para ser ¿qué? Obedientes y ser rociados por la sangre de ¿qué? De Cristo. En una palabra, a estos hermanos, Dios lo eligió, ¿con qué propósito? Para que obedezcan a Jesucristo y para que sean rociados con la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Y por causa de esto, el versículo 2 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Por causa que Él los eligió, ahora dice el versículo 2, por cuanto Él soberanamente los eligió a ustedes, Él los hizo renacer para una esperanza viva. Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, reservada para vosotros en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por causa de esto, amados hermanos, ustedes que han nacido de vuelta, deben entender esto. Primeramente, ¿qué? Como un niño que por primera vez la mamá le da la teta, y cuando la mamá le da el pecho al bebé, el bebé disfruta de esa intimidad con la mamá, y cuando se sacia, duerme. Pero cuando se vuelve a despertar, como probó algo tan rico y tan lindo que le dio calor e intimidad, ¿qué hace? Empieza a clamar, a llamar por el alimento de la mamá, que es la leche. Y cuando el bebé ve el pecho de la mamá, el nene se prende y se acabó los llantos. ¿Por qué? Porque degustó de esa leche materna que lo nutre, que lo calienta, que lo alimenta y sobre todas las cosas satisface ¿qué? Su apetito. Y así debe ser con nosotros. Por eso, amados hermanos, esto solamente puede impactar el corazón de los nuevos creyentes. Porque tanto vos como yo hemos probado la leche espiritual del Señor no adulterada. Y para eso cada uno de nosotros hemos crecido en salvación. Estando muertos en delito y pecados, hemos conocido en el capítulo 1, versículo 1, que Dios Padre, según su presencia, nos eligió, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y por causa de eso, en el versículo 2 dice que por causa que Él nos eligió, nos hizo renacer de forma sobrenatural. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para vosotros en los cielos, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe en Jesucristo. Yo degusté eso, vos también. Esto, como se dijo al principio, no debemos perder del asombro del glorioso evangelio de Dios. No debemos perder es de ser asombrado por Dios. Todo niño, y fíjense en la importancia de la leche materna, el amamantamiento fortalece una relación especial entre la madre
y el bebé. Eso es indiscutible. La mamá sabe muy bien lo que le está diciendo acá. La lactancia a nivel biológico ayuda a lograr el desarrollo del recién nacido a través de proteínas y anticuerpos que lleva la leche a inmunizar al bebé. El amamantamiento satisface amor, sustento, protección, confianza y vínculo entre la mamá y el bebé. A nivel emocional, el calor del cuerpo de la madre brinda seguridad y apego al bebé. Bueno, esto está diciendo el apóstol Pedro con nosotros, de ir a la palabra de Dios con ese deseo que tiene un nene recién nacido por la leche espiritual no adulterada, por la leche de la mamá. Y todos nosotros debemos seguir a esa palabra de Dios que debe en nosotros impactar, porque ciertamente la palabra de Dios para el nuevo creyente es un alimento espiritual. El mismo Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ciertamente, amados hermanos, la palabra de Dios, así como la leche trae anticuerpos al bebé, usted sabe lo que quiere decir, lo inmuniza ante ciertas cosas, la palabra de Dios, que es una leche espiritual, también evita que nosotros, esa fea ahí, evita que nosotros tengamos malicia, evita que nosotros envidiemos, evita que nosotros tengamos murmuraciones, evita que nosotros hagamos todo tipo de cosa mala en la relación personal. Y una forma de cómo Dios hacía el bebé, como la mamá lo recibe el bebé y el bebé se siente confiado y seguro en los brazos de la mamá porque está siendo alimentado. Hay una hermosa palabra a nosotros que dice, no temas porque yo estoy contigo, ni desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjese en esa palabra de Dios que es para nosotros un alimento espiritual no adulterado. Y ciertamente, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios siempre debemos anhelar la palabra de Dios. Porque qué bien que no hizo la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen a eso? Eso es el poder del Evangelio que ha conquistado nuestro corazón. Y esto, amados hermanos, tiene un propósito para que nosotros crezcamos. ¿Para quién? Para salvación. En otra versión, que la Nueva Traducción Viviente dice, para que por ella tenga una experiencia plena de salvación. Hemos nacido de vuelta soberanamente y ahora nosotros, por medio de la palabra, crecemos en esa intimidad que tenemos con Dios, de realmente de comprender cuán ancho, cuán profundo, cuán alto y cuán largo es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, por el cual Pablo pidió en oración que se haga. Y si yo soy impactado por el amor de Dios, cada vez que voy a la palabra de Dios, el amor de Cristo me constriñe y ese amor debe ser manifestado en todo creyente hacia mi prójimo. Y eso me lleva al punto número 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esa palabra benignidad, hermanos, tiene que ver con uno de los frutos del Espíritu Santo que está en Gálatas capítulo 2, versículo 22 al 23, que tiene que ver el amor, presten atención, incondicional, que el Señor Jesucristo demostró por cada uno de nosotros, que a pesar de lo que somos, de lo que fuimos y seremos, Cristo murió en la cruz del Calvario por vos y por mí. Benignidad significa amabilidad, bondad, amor al prójimo, amor incondicional, blandura, suavidad, benevolencia, generosidad. Todo esto implica la palabra benignidad. Y todos nosotros hemos degustado
la benignidad de quién? Del Señor. Yo soy uno de ellos. Entonces Pedro dice, ya que ustedes, como hombres y mujeres que han nacido de vuelta, han comprobado la benignidad del Señor. Y esa benignidad del Señor se ha demostrado, como hemos leído en el versículo 1, en su elección, en el versículo 2, que Él produjo el nuevo nacimiento para que nosotros obedezcamos y seamos rociados con la sangre de Jesucristo. Y nos lleva y nos pone a los pies de ¿quién? De la persona hermosa del Señor Jesucristo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y acá está hablando de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús hecho hombre por amor a nosotros. Jesucristo, que fue la propiciación por nuestro pecado. Jesucristo, que es nuestro Redentor. Porque solamente Jesús es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza por todo lo que ha dicho, por nosotros. Siendo creador, se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Eso es benignidad, eso es bondad para nosotros. Entonces, Pedro, ¿qué hace? El tercer punto. Apela a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nos lleva, cuando dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, al Salmo 34, versículo 8, que dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Qué tenían en el corazón Pedro? La palabra de Dios. ¿Y a quién invoca? Ya que ustedes han degustado y han amado la bondad, la misericordia de Cristo Jesús, vuestro Señor, por amor a vosotros. Y esto es maravilloso. Pedro apela a las Santas Escrituras, donde dice, si es que había gustado la bondad de Jehová. Y Pedro toma la palabra de Dios y la aplica a la persona de Jesucristo, porque el Jehová del Antiguo Testamento no es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. No vamos a entrar en esto porque no nos compete a nosotros en esta mañana, pero está hablando ¿de quién? De la deidad de Jesucristo. Amados hermanos, todos nosotros hemos experimentado el amor de Dios. Todos nosotros hemos degustado lo bueno que es Dios. A pesar de que nosotros éramos malas personas, a pesar de que nosotros murmuramos, a pesar de que nosotros engañamos, a pesar que nosotros, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Entonces, en forma de aplicación, para nosotros, como creyentes, todos los días debemos anhelar la palabra de Dios como un niño anhela ser alimentado por el pecho de la mamá. La pregunta, ¿sucede esto en nuestras vidas? Nosotros, para poder amar a nuestro prójimo de forma sincera, todos los días debemos venir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un espejo para nosotros. Y yo quiero en esta hora, en forma de aplicación como creyentes, que había un hombre de la palabra de Dios, un hombre de la Biblia que se llamaba David, que era un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Y él tenía 3 deseos también. David tenía 3 deseos. Y en el Salmo 27, versículo 4 al 6, él dice esto: una cosa he demandado a Jehová. Era una palabra, una cosa he demandado al Señor: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. ¿Sabes lo que estaba pidiendo David? Tener una comunión íntima siempre con el Señor, para ser impactado con la majestad del Señor. Porque David conocía muy bien su condición. Y nosotros hemos leído la vida de David en la Biblia.
Pero ahí si ustedes leen la vida mía, se sorprenderían como se sorprendieron con David. Y si yo también te leo tu vida, pasa lo mismo. Porque todo eso está en nuestro corazón. Pero gracias a Dios, que Dios nos mostró su amor y su misericordia. Y todos los días nosotros debemos tener este sentir. Una cosa yo quiero demandarte a ti, oh Señor, y esta yo voy a buscar. Que esté yo todos los días en tu casa, Señor. Oración. Para contemplar tu hermosura, palabra de Dios, que nos muestra y nos revela a Jesucristo. Y para inquirir en tu santo templo. Y para aquellos que no conocen al Señor, este mundo donde gobierna Satanás, que esa es la verdad absoluta, bajo el soberano Dios, quien gobierna sobre él, el mundo te ofrece 3 deseos también. Le estoy hablando a las personas que no conocen al Señor, o estoy hablando a los adolescentes, chicos que todavía no nacieron de vuelta. El mundo te va a presentar 3 grandes deseos. Por eso las palabras de Dios, amados, hombres y mujeres que no han nacido de vuelta, la palabra de Dios nos exhorta y dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, 3 deseos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene de ¿quién? Del Padre, sino proviene de ¿quién? Del mundo. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Pero el mundo pasa juntamente con sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hay un deseo de Dios en esta mañana para aquel que está escuchando la palabra de Dios y su corazón está latiendo, donde Dios quiere que te arrepientas y creas en Jesucristo, que por amor a vos fue enviado a la cruz para que vos puedas comprobar ¿qué? La benignidad del Señor. Porque si estás afanado con la cosa de este mundo, si vos les preguntás a los grandes dictadores que han gobernado, quisieron gobernar el mundo, como Hitler, como Stalin, como Napoleón, o todo aquello que me puedo olvidar, ellos querían honor, honra y poder. Los 3 grandes deseos de los dictadores. Honra, poder y gloria. Que son los 3 deseos que el mundo te ofrece. Y todos ellos murieron y están totalmente sin esperanza en un lugar de condenación. Por eso, el mundo te puede ofrecer todo tipo de cosas, que es el deseo de alcanzar todas aquellas cosas que vos querés, para que vos puedas satisfacer tus metas, para que vos te puedas gloriar en las cosas que el mundo te ofrece, divertirte, satisfacerte, cumplir metas, pero siempre alejado de Dios. Y la Biblia dice que esos 3 deseos pasan porque el mundo va a pasar, pero lo que permanece y vive para siempre es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es que por el Evangelio se le está siendo predicada a vosotros. Y el deseo de Dios es que te arrepientas de tus pecados. ¿Saben por qué? Porque tanto vos como yo hemos pecado. Ciertamente yo codicié. Ciertamente yo mentí. Ciertamente yo murmuré. Ciertamente yo. ¿Saben por qué? Porque estaba en mi naturaleza pecaminosa antes de creer en Cristo. He mentido, he murmurado, he codiciado. Hasta he codiciado a mujeres en mi corazón. Y he adulterado. Porque Jesús dijo, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, en su corazón, ¿ya qué? Adulteró. Ese es mi corazón. Sin Cristo. Y si yo no me sujeto al Señor todos los días voy a la cruz, siempre me tira ¿para dónde? Para el pasto. Y ese es el corazón también, hermano, de ustedes. Hay que ser sincero a la luz de la palabra de Dios. Hay que aceptar humildemente esto. Y ciertamente,
Si uno vive sin Dios, sin esperanza, y deja que el mundo te amolde conforme a sus deseos, conforme a sus pasiones, conforme a todo aquello que el mundo te ofrece, el día de mañana, cuando uno muere, se va a dar cuenta que la muerte no es cesación de vida. Porque tanto vos como yo hemos pecado y estaba yo destituido de la gloria de Dios, y si vos no naciste de vuelta, estás destituido de la gloria de Dios. Y necesitas un Salvador suficiente. Y ese Salvador suficiente que Dios dejó establecido para la humanidad, ¿quién es? La persona de Jesucristo. Que en la cruz del Calvario murió por mis pecados, murió por tus pecados. Siendo santo, puro y sin mancha, no deseó nada de este mundo, porque a Satanás le dijo, vete de aquí, Satanás, porque solamente al Señor, tu Dios, adorará, está escrito. No deseó nada de este mundo, porque todo lo que hizo, lo hizo para la gloria del Padre. Él se anonadó a sí mismo y fue a la cruz del Calvario para hacer la voluntad del Padre. Y en esa voluntad Él permanece para siempre, porque el Cristo al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y ahora te invita a que te arrepientas, que creas y que puedas experimentar el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién lo ha hecho esto? El Señor. ¿Cuál es su deseo? Ese. Por eso Él te invita, venid y gustad mi benignidad, lo bueno que yo soy. Porque ciertamente, como dice la Escritura, siendo renacidos de simiente no corruptible, sino de simiente incorruptible, porque la palabra de Dios es viva y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba, pero la hierba se seca y la flor se cae. Está hablando que el hombre nace y muere, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice aquí, y esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada. Para ser salvo, para ser perdonado, tenés que creer que Jesucristo murió por tus pecados. Tenés que creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Y tenés que creer que ahora estás sentado a la diestra de Dios y te llama a un arrepentimiento, te llama a que creas en Él para que Él y vos juntamente puedan disfrutar de ese amor incondicional. Porque con amor eterno te he amado, por lo tanto te estoy extendiendo en esta mañana mi misericordia. Así que la invitación está hecha. Solamente hay que querer de todo corazón y comprobar lo bueno que el Señor con nosotros lo ha sido y lo sigue haciendo. Y cada vez que vamos a la palabra de Dios, todos los días confesamos a Dios nuestros errores. Y haciendo esto, hermanos, caminamos uno al lado del otro, con un Dios vivo, con esperanza, con amor, con confraternidad cristiana, amando al prójimo y reconociendo al prójimo como superior a uno mismo, donde no existe la maldad, donde no existe la hipocresía, donde no existe las detracciones, donde no existe el engaño, sino el amor que edifica la vida de cada uno de los hijos de Dios. Porque la esperanza y la fe dejarán de ser, pero el amor permanecerá para siempre. Así que le dejo este deseo, amados, para que lo cumplamos diariamente. Desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas murmuraciones. Deseemos la palabra de Dios como un niño bebé ama y necesita y grita por la leche de la mamá. Porque todos nosotros ya hemos comprobado la bondad de Dios y cada vez que voy a la palabra de Dios, más me instruyo con el amor que Dios me tiene hacia mí y hacia ustedes. Y aquellos que no creen, crean para comprobar el amor de Dios. Y Él pide que te arrepientas, que creas y compruebes su amor. Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, es
En tu glorioso nombre, Jesús, que te damos gracias en esta mañana por este momento y este tiempo, Señor, que nos has concedido. Señor, ciertamente todos nosotros, como dice la carta de Pedro, hemos sido elegidos conforme a tu presencia en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y ciertamente, como dice el versículo 3, tú, bendito Padre, Señor, conforme a tu misericordia, me hiciste renacer por causa de esto, para una esperanza viva. Y esa esperanza viva nos hace entender que hay una herencia incontaminada, inmarcesible, oh Dios, incorruptible, reservada para nosotros, Señor, en el cielo. Esa gracia, esa salvación que va a ser manifestada en el tiempo postrero. Señor, nuestro deseo ahora ha cambiado, Señor, conforme a tu palabra. Porque ciertamente, Señor, para poder amar entrañablemente, con un amor puro y un amor sincero, todos los días nosotros veremos venir a la palabra no adulterada. Esa palabra que realmente nos muestra nuestra condición de un corazón que aún tira siempre, Señor, para hacer cosas malas, Señor. Muchas veces, Señor, nuestros sentimientos nos engañan y nos equivocamos y maltratamos y pecamos, Señor. Y eso tiene que ver porque no nos sujetamos a tu palabra, Señor. Por eso, Señor, lo único que nos inmuniza para estas cosas del corazón que están en nosotros es que cada día nosotros vengamos a tu palabra y digamos como a David: una cosa he demandado al Señor, esta yo buscaré, que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y para inquirir tu santo templo. Que esto sea un sentir verdadero. Todas las mañanas, Señor, buscar tu rostro en oración. Todas las mañanas tener, Señor, una devoción de buscar, Señor, tu voluntad en tu palabra. Porque ciertamente, Señor, tú das semilla que siembra y pan para el que come. Y está establecido también, Señor, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda tu palabra que sale de tu boca. Y así somos fortalecidos en nuestro hombre interior por tu Espíritu para vivir vida, Señor, misericordiosa y benigna. En una palabra, demostrar el carácter de nosotros, que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, templanza, mansedumbre, benignidad, etcétera y etcétera. Señor, te damos gracias porque todos nosotros hemos comprobado tu bondad, tu benignidad. Y tú nos llamas, Señor, a ser bondadosos y benignos unos con otros. Y todo esto, Señor, tiene la respuesta en que cada día nosotros nos negamos y vayamos a tu palabra para ser instruidos. Y así, Señor, en ese conocimiento de tu palabra y de tu voluntad, en que lo compete en las relaciones humanas, en las relaciones entre personas, podamos edificar nuestras vidas con el amor puro y sincero, no yendo con un amor y una careta, Señor, sino todo lo contrario, ser sinceros unos con otros. Padre, gracias porque tú estás con nosotros, tú empezaste una buena obra y la vas a perfeccionar hasta el día de Cristo. En el nombre de Jesús, amén.